El Señor les bendiga grandemente. Sean bienvenidos al programa A las Puertas de su Venida. En el día de hoy, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, estaremos hablando sobre los tipos de fe. Para ello estaremos leyendo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en su versículo 1, donde nos dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor y Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Dios mío, dame la sabiduría, la gracia para llevar este mensaje a cada uno de aquellos que se conectan con este programa y podamos aprender de esta su palabra, Dios mío, de una manera especial e ir creciendo en el conocimiento de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando hablamos de fe, hablamos, según el versículo, de certeza, de convicción. Pero al leer los capítulos de la Biblia, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a evidenciar que hay diferentes tipos de fe que se van desarrollando. Y de ellas es que vamos a hablar en este capítulo. Vamos a tomar el primer punto en el cual desarrollaremos la fe común. Esa fe común es creer en un ser superior sin conectarnos, sin tener intimidad con ese Dios en el cual sabemos que existe. Nos habla la palabra en la carta de Santiago, en su capítulo 2, en el versículo 19, dice: ¿crees que el Señor es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, ellos tienen esa fe, la certeza de que hay un Dios, pero no necesariamente por ello se acercan a Dios. Sabemos que se han convertido y son enemigos de Dios y atacan la obra de Dios. De hecho, la palabra, cuando nos habla de aquel momento en el que el Señor Jesucristo fue a la región de Gadara, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, nos dice que allí había un endemoniado gadareno. Cuando ve al Señor Jesucristo, dice que corre, se postra, y los demonios, aquella legión de demonios que estaban en él, en el versículo 28, le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ellos saben que Él es la autoridad, saben que Él es el Dios Todopoderoso, pero de allí no pasa, no hay una relación, simplemente hay como un temor hacia Él y esa fe de creencia solamente. Como punto número 2, vamos a evidenciar la fe salvadora, esa fe de la cual pues empieza nuestro camino en la vida cristiana. Esa fe salvadora es confiar en que Jesús pagó el castigo de nuestros pecados, es recibir el perdón que brinda Dios a través del sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, apartarnos del pecado e implementar una relación íntima con Él. Es decir, es ir más allá que esa fe común. Nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa fe salvadora es la que nos habla allí y nos dice también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, hablándonos de esa fe salvadora. Ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, hablando del carcelero de Filipos y del apóstol Pablo, nos indica allí que en el versículo 30, ese carcelero se acerca a Pablo y le dice: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y en el versículo 31 Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. También en el capítulo 8 de este mismo libro de los Hechos, en ese capítulo nos habla de Felipe y el etíope, cuando Felipe evangeliza a aquel varón, y ya en el versículo 36, después de escuchar a Felipe en la palabra, le dice el etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe en el versículo 37 le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Y es cuando el etíope le indica y dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Implementa esa fe salvadora, acepta a Jesús, da ese paso del bautismo
para empezar esa relación directa con Dios. Lo mismo sucedió pues con el carcelero de Filipos. Ambos muestran esa fe salvadora en estos pasajes que nos habla la Biblia. Y nos dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que lleva esa fe salvadora, a esa paz, a esa certeza y a esa intimidad con Dios. Como punto número 3, vamos a hablar ya de la fe como doctrina. Ya se entró en la salvación, ahora hay una doctrina, hay unos reglamentos que se deben seguir. Y ahí es donde entra la fe como doctrina, que nos habla del Evangelio. Dice en la carta de Judas, en su versículo 3, dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. O sea, de que defiendas esa doctrina, esos reglamentos que Dios ha puesto que debemos seguir. Y nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Acepten la doctrina, el mensaje que Dios nos ha enviado. Y esto nos lleva ya a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versículos 17 y 18, donde allí dos varones estaban como desviando de la palabra, de la doctrina, y es donde en esos versículos dice el apóstol Pablo que se desviaron de la verdad, trastornaron la fe, o sea, trastornaban el Evangelio, trastornaban la doctrina y estaban desviando también a otras personas que querían sostenerse en el Evangelio. Como punto número 4, ya vamos a relacionar lo que es la fe como fruto. Esa fe como fruto es la que nos habla en Gálatas capítulo 5 versículo 22, donde habla de todos los frutos del Espíritu Santo, incluyendo a la fe. Y esa fe ya nos habla de lo que es ya una conducta, la fidelidad de la persona, del ser humano hacia Dios. Y hablando de esa fidelidad, pues tendríamos que hablar de Job. Y cuando hablamos de Job, tenemos que ir al capítulo 1, versículo 1 de este libro, donde nos dice la palabra que Job era perfecto, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía unas cualidades, pero tenía que mostrar una conducta, una fe, una fidelidad dentro del desarrollo de su vida. Es por esto que Dios permite que pierda todos sus bienes, pierde sus hijos también, allí en ese capítulo 1, y esa fe, esa conducta de este hombre es tan fuerte que ya en el versículo 21, después de haber partido todo, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Mantiene su rectitud, mantiene su conducta, esa fe como fruto desarrollada en su vida. Después Job se enferma de la cabeza a los pies de una llaga, de una sarna, y en ese momento llega su esposa a atacar esa fe y le dice: ¿aún retienes tu integridad? En el versículo 9 del capítulo 2 de Job, maldice a Dios y muérete. Ya en el versículo 10, Job sigue manteniendo esa fe, esa fidelidad, y dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Nos habla de esa como confianza, esa certeza, esa fe que tiene este varón. Ya en el capítulo 13 del mismo libro, en su versículo 15, dice: aunque él me matare, en él esperaré. Se mantiene esa fe como fruto. Es por eso que el apóstol Pablo, en la segunda carta allí a Timoteo, en el versículo 7 y 8 del capítulo 4, le dice él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablando de la fe a nivel general y también incluyendo esa fe como fruto de que se mantuvo con esa fidelidad hasta el último momento, en esa confianza, siguiendo lo que es el Evangelio y esa certeza de que estaría con Jesucristo como nosotros debemos hacerlo. Ya como punto nos lleva a la fe como don.
esa fe que lleva a las sanidades, a los milagros, a los prodigios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 9, hablando de los dones del Espíritu Santo, incluye a la fe como don. Y ya cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, cuando allí Pedro y Juan se acercan allí a orar en el templo, en la hora pues, de la oración, dice que había un cojo allí, y este cojo pues pedía limosna y demás, y ellos lo ven y aplican esa fe como don. De hecho, Pedro se acerca y le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos, aplicando esa fe como don que llevó a la sanidad de que este hombre se levantara. Lo mismo que sucede en el capítulo 5 de este libro de los Hechos, en el versículo 15 y 16, donde nos dice que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar al menos la sombra de Pedro los tocara. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, y todos ellos eran sanados, aplicando esa fe sanadora y esa fe como don del Espíritu Santo. De hecho, la palabra nos habla de la fe como un grano de mostaza. Nos habla de que ese grano de mostaza es muy pequeño, pero al momento de sembrarse y cuando empieza a desarrollarse, llega a ser los árboles más grandes que se pueden ver. Y eso es lo que se desarrolla en la fe. Hay diferentes tipos y van creciendo y desarrollándose de acuerdo a cómo nosotros avanzamos en la vida cristiana. Iniciamos teniendo esa fe común que tiene la mayoría, y terminamos pues aceptando una fe como es el Evangelio, la fe que es como doctrina, y vamos avanzando a lo que es la fe ya como don, que empieza a impartir bendición de parte de Dios a todas esas vidas que nos rodean. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor y Dios y Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos has dado de predicar tu palabra. Dios mío, gracias por aquellas personas que se han conectado en este programa a las puertas de su venida. Dios mío, bendice cada vida que se conecta. Dales, Dios mío, esa sabiduría para comprender cada vez más tu palabra, que crezcan en el conocimiento de ella, y que este programa siga siendo de bendición para cada uno de ellos, y nos bendiga a todos los que nos hacemos parte, Dios mío, de este servicio. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por haberse conectado con este programa. Síganos en Instagram, en Facebook, en YouTube como A las Puertas de su Venida. Allí van a ir encontrando cada uno de los capítulos que vamos realizando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que todos los viernes estaremos subiendo uno de estos capítulos con diferentes temas, y para que puedan aprender más de la palabra de Dios. El Señor me les bendiga grandemente y nos veremos en otra oportunidad.